And the conclusion was a range of somewhere between -1% and +7%. Midpoint of that is around 3%. Tenemos que hablar del pronóstico que ha dado Goldman Sachs para el S&P 500 en los próximos 10 años, que ha sido muy polémico. ¿Por qué? Porque hace 4 días David Kostin, que es el estratega de Goldman Sachs, aparecía en Bloomberg y decía básicamente que esperan que para los próximos 10 años, es decir, la próxima década, el S&P 500 tan solo tenga un 3% de retorno total anualizado de media. Es decir, que podemos esperar un 3% de media anual durante los próximos 10 años, ya teniendo en cuenta la apreciación y también los dividendos, porque mucha gente me ha dicho, Javier, a lo mejor este escenario no están contabilizando dividendos y hay que sumar otro 2% aproximadamente. No, están diciendo retorno total y además nominal, es decir, antes de inflación. Por lo que, según Goldman Sachs, las acciones ya no van a ser un buen protector para la inflación, porque si se supone que todo el mundo está esperando un suelo superior de inflación por la deuda que hay en el 3% y nos dicen que las acciones no van a dar ese retorno anual durante los próximos 10 años, entonces, ¿está Goldman diciendo que las acciones van a dejar de ser un protector de la inflación? Vamos a analizar todo esto, gente, vamos a ponerlo en contexto, vamos a ver por qué Goldman lo dice. Y sobre todo vamos a intentar entender qué es lo que está pasando, por qué se está diciendo esto, por qué obviamente las valoraciones juegan un contexto muy importante y si realmente es posible este rendimiento. De hecho, para que os hagáis una idea, una rentabilidad anualizada del 3% o por debajo durante 10 años solo ha ocurrido en un 9% de las ocasiones, desde 1935, como muestra Ritz-Hall. Entonces, posible es, probable no. ¿Vale? Pero posible es, porque ha ocurrido anteriormente, 9% de ocasiones desde 1935, bueno, podría repetirse una década donde tuviésemos un rendimiento anualizado del 3%. Llegarías a cubrir la inflación, más o menos, si la inflación es del 3%, así que bueno, siempre es mejor que dejarlo en el banco, ¿vale? Sí que es verdad que el pronóstico de Goldman de primeras, ya os digo que me parece un poco un disparo al aire, ¿vale? Creo que no tiene mucho sentido y enseguida voy a explicar por qué, sobre todo por la parte de los dividendos del S&P 500, pero sí que creo que dicen cosas interesantes en el reporte. Es decir, creo que enfocan mal el resultado que están estimando, porque al final nadie puede proyectar, gente. Es decir, ya de primeras es que cualquier tipo de proyección a 10 años deberíamos reírnos, porque nadie puede hacerlo. Podríamos dar un escenario, de hecho, mirar, nos dan un escenario negativo, que es a 2 desviaciones estándar de la media, un escenario positivo y el escenario base, que es el 3% que hemos dicho. Entonces, dicen, no, podría ser un 7% de retorno anual, un -1 durante los próximos 10 años, o un 3, la mitad, pero para que luego no se pillen las manos, ¿no? Si resulta que en la próxima década, hasta 2035, tenemos una media del 7% de retorno, no, eso está dentro de nuestro rango. Entendéis por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, nos hemos quedado con el 3 por las noticias, seguramente, si lo habréis escuchado, pero que sepáis que el rango lo dan desde -1 a +7 anualizado durante 10 años. Así que es pues, mucha diferencia entre un +7 y un 3. El 3, de todas formas, ya os digo, a mí, os adelanto, me parece muy pesimista y os voy a defender luego el porqué, pero creo que dan cosas interesantes en el informe y vamos a comentarlas enseguida. Lo primero, anteriores proyecciones, por ejemplo, Goldman dio ya proyecciones a décadas, ¿vale? A 10 años, se han quedado muy por debajo del retorno final. Es decir, tenemos 2 anteriores importantes. En 2012 se dio una proyección a 10 años. La media era de un 8% anualizado, desde 2012 a 2022, lo que proyectaban, y finalmente fue bastante más, ¿vale? Fijaros cómo el precio, de hecho, está muy por encima incluso del rango alto que daban para este escenario. Luego en 2020 hicieron otro escenario, que como veis es aquí, donde proyectaban de 2020 a 2030 un retorno del 6% anual. Por supuesto que todavía no ha acabado esta década, todavía quedan 5 años para terminar a 2030, pero como veis se están quedando también muy por debajo en estos instantes de sus rangos proyectados. Entonces, bueno, pues ahora tenemos la nueva proyección que pondría esa base del 3% anualizado. No es algo probable, como os he dicho, pero sí posible. Es decir, que no sea algo normal, sí que no impide que pueda pasar, ¿vale? Podemos obtener perfectamente rentabilidades anualizadas a 10 años, incluso negativas o muy cercanas a 0, ¿vale? Como es del 3%. Pero para que os hagáis una idea, la última década dio un retorno anualizado del 13%. Y si nos fijamos desde 1930, vemos que más o menos la mayoría de veces encontramos retornos en esta zona. Encontramos retornos anualizados a 10 años entre el 6 hasta el 10%. La pregunta que me hago es
¿por qué entonces Goldman, si espera que la rentabilidad anualizada a 10 años sea un 3% anual, por qué no se hincha a comprar bonos? Es decir, tienes un bono a 10 años, estás poniendo igual el horizonte temporal a la duración, por lo tanto no tienes riesgo de duración, está mitigado, y están rindiendo al 4,2. Entonces, si tú vas a esperar a vencimiento, durante 10 años vas a obtener un 4,2% anual. Entonces estaría superando un 1,2% tu rentabilidad base. Entonces, bueno, entonces entiendo que Goldman está comprando bonos a saco. Pero no, le ha preguntado y respondían que no, que renta fija tampoco lo ven y que una de las soluciones que proponen es irse a inversiones alternativas o private equity o diversificar más. Luego han dado más soluciones que también son más generales, pero me ha sorprendido esto porque veo como ese afán, ¿no? de llevarlos a otro tipo de inversiones, crédito privado, inversiones alternativas, private equity, donde Goldman Sachs gana más dinero y justamente el 21 de junio de 2024 nombraron a un nuevo jefe de inversión alternativa, están invirtiendo muchísimo en inversiones alternativas. No sé, me sorprende mucho estos discursos de repente de, no, mejor que el inversor diversifique en inversión alternativa, que son otro tipo de inversiones, ¿no? Otro tipo de activos. Siempre hay que ver un poco el incentivo, ¿no? Ahora bien, eso no quita que las razones que han citado, porque esto no quita que repasemos, es importante, las razones que citan. Entonces, las razones que citan para esa rentabilidad tan baja de tan solo el 3% son dos, ¿vale? Y se resumen en la valoración actual y la concentración del índice. La valoración es, obviamente, al precio que cotizas sobre los fundamentales, ¿no? En este caso, medido por ratios, pues como puede ser el CAPE, el Price to Earnings, el PER, el precio sobre beneficios, y, por supuesto, el forward PER, ¿vale? Que es lo mismo, pero a 12 meses vista. Bueno, enseguida vamos a explicar las tres medidas importantes y por qué estas medidas reflejan la importancia de cuál puede ser la rentabilidad esperada, pero también hablan de la concentración, ¿vale? Y en la concentración se refieren a cómo el porcentaje de empresas que están dentro del índice, por ejemplo, las 10 empresas más grandes del índice representan ya un 36%. ¿Vale? Del índice total. Entonces, claro, tienes 10 empresas que son las magníficas, todas las conocemos, Apple, Meta, Google, etc., Nvidia, que representan un 36%, las 10 más grandes del S&P 500 representan un 36% de todo el índice, ¿no? Entonces, eso es lo que dicen también que puede ser uno de los problemas, la concentración, porque eres muy dependiente de ese tipo de acciones que encima cotizan unos múltiplos un poquito más exigentes, ¿no? Pero antes vamos a explorar el tema de la valoración, luego os voy a dar mi opinión con la concentración, pero antes el tema de la valoración. ¿Por qué lo dicen? Bueno, como veis, el PER es la medida que coge el precio y lo divide por los EPS, ¿vale? Por los beneficios por acción. Entonces eso te dice cuánto estás pagando por los beneficios por acción. Ahora mismo el PER, como veis, está a 29 veces, el PER actual, ¿vale? Aproximadamente 28 o 29 veces. Lo que pasa es que se suele mirar mucho el forward PER, ¿vale? Cuando miréis, a lo mejor veis, en vez de PE, veis, por ejemplo, es forward PER, ¿vale? Pone aquí PE, pero es forward. Y básicamente esa medida del PER es lo mismo, es el precio actual, pero dividido por los beneficios de los próximos 12 meses. Es decir, estamos proyectando cuánto estamos pagando hoy por los beneficios del próximo año. En este caso, el forward PER, como veis, está actualmente a 22 veces. Y eso significa que si yo divido 1 por 22, porque al final es cuántas veces estoy pagando los beneficios del próximo año, obtendré, si estoy pagando 22 veces los beneficios del próximo año, pues puedo esperar una rentabilidad esperada del 4,54% por ese múltiplo que estoy pagando, por esos beneficios que estoy pagando, ¿no? Como veis, la media del forward PER está en 16, la media a 30 años está en 17 veces aproximadamente. Por eso la gente dice, cuando escuchéis, no, el S&P 500 está caro. ¿Por qué dicen que está caro? Por esto, ¿no? Por las medidas de valoración. Porque si tú coges el forward PER, pues ves que pues está cerquita de lo que veíamos en 2020 o cerca de lo que veíamos en el año 2000, ¿no? Entonces está en 22 veces, que está por encima de su media de 30 años. Luego, sin embargo, hay otro tipo de valoración que se utiliza. Y esta es la que vamos a mirar más en detalle, ¿vale? Que es el CAPE. El CAPE es el Shiller PER. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema del PER tradicional o del forward PER? Pues el problema que tiene es que si, por ejemplo, tuviésemos una recesión donde los precios caen,
Si los beneficios caen también, el PER puede no ser muy eficaz porque puede no caer a los niveles que estamos esperando para comprar barato, ¿no? Entonces, está muy perjudicado por esos beneficios, cómo le pueden impactar el ciclo en cierto momento concreto. ¿Qué se suele utilizar para esto? Para entonces valorar si el mercado está caro o barato y tener una percepción un poquito más lógica. Bueno, pues se suele utilizar una medida que se llama el CAPE, que lo habréis escuchado, tiene varios nombres también. Se le conoce también como Shiller PER, porque lo inventó Robert Shiller. Y básicamente lo que hizo es coger lo mismo, es coger el precio y dividirlo por los beneficios por acción, los beneficios de la empresa en este caso de todo el S&P 500, pero en vez de hacerlo del año actual, como sería el PER, o de los próximos 12 meses, pues se hace de los últimos 10 años y se ajusta por inflación. Con esto lo que obtenemos es una media del beneficio de los últimos 10 años, y por tanto evitamos esos movimientos, esa volatilidad de los beneficios por acción y nos hacemos una idea un poquito más precisa. Hizo una regresión Robert Shiller para medir cómo impactaba a los mercados y demostraba básicamente cuando hizo esta medida que altos niveles de CAPE corresponden a bajos niveles de rentabilidad esperados futuros y bajos niveles de CAPE corresponden a alta rentabilidad futura, ¿no? Entonces, actualmente, ¿cuál es el CAPE? Pues hemos visto que pone ahí que está en 35 o 36 veces, ¿no? Entonces nos encontramos aquí en el cuadrado rojo, 35 veces aproximadamente, 36, lo que corresponde, si vemos esta regresión, lo que correspondía con retornos para los próximos 10 años de media entre el 0 y el 5%, ¿vale? Como veis, cuando te vas a un CAPE más bajo, pues entonces tienes retornos para los próximos 10 años de media, pues más elevados. De hecho, en 2016, si os interesa investigar más sobre este tema del CAPE, Star Capital publicó unos estudios de correlación entre el CAPE y el S&P 500, ¿no? Y publicaba, pues, básicamente esto, ¿no? Más, lo mismo que hemos visto, ¿no? En niveles de 35 de CAPE, a partir de 30 de CAPE, pues estás en rentabilidades cercanas al 4% anualizado. En este caso estamos midiendo los próximos 15 años, ¿vale? Pero como hemos visto en los próximos 10 años, pues una rentabilidad anualizada de entre el 4 o 5%. De ahí que estemos viendo esos pronósticos de Goldman Sachs tan bajistas, básicamente centrados en la valoración. De hecho, si os interesa este tema del CAPE, Mel Faber, a quien sigo mucho, hizo un estudio, en 2018 lo publicó, de qué pasa si inviertes en el 25% de los países con menor CAPE, es decir, con una valoración de CAPE más baja, el 25% que tenga esa valoración más baja. Entre 1993 y 2018, pues como veis, ha batido a prácticamente todos los índices. Entonces, cuanto menos interesante por si lo queréis mirar, ¿no? Star Capital publicó otro estudio en 2016, porque el primero se publicó en 2014 y en 2016 volvió a publicar otro estudio donde analizaba el CAPE con otros países a nivel global, si habían funcionado. Y entonces vio que, por ejemplo, en Dinamarca y Suiza, que son los puntos verdes y rojos, no había tanta relación. Es decir, no significaba tanto que un CAPE fuese más alto o fuese más bajo para los retornos esperados. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento, en esos años que medía, Dinamarca y Suecia experimentaron cambios estructurales importantes. De hecho, Dinamarca tuvo un crecimiento muy elevado y su número de empresas del índice disminuyó y el sector salud pasó de un cambio estructural de un peso del 10% en el índice al 60%. Entonces eso influyó mucho en el CAPE. Entonces tenemos que tener en cuenta que en el CAPE, cuando hay cambios estructurales muy importantes, tanto de crecimiento como cambios contables, porque mucha gente ha criticado el CAPE porque al final estás cogiendo la media de los últimos 10 años de beneficios, si hay cambios o hay ajustes en la forma de hacer la contabilidad, de reportar la contabilidad, pues entonces puede ser un CAPE que no dé la lectura correcta que debería dar, ¿no? Y lo mismo si hay cambios estructurales muy importantes. Por ejemplo, el S&P 500 está sufriendo un cambio estructural importante, que es el de la concentración de empresas mucho más grandes, donde están abarcando, como habéis visto, un peso del 36% el top 10. Entonces, empresas súper grandes, muy potentes, que encima, si lo comparamos con la burbuja.com o otros años como las Nifty 50, normalmente todos los estudios muestran que estas empresas tienen un poco mayor calidad que lo que veíamos en otras burbujas importantes de concentración. Lo que pasa que, claro, eso no quita que estén cotizando a múltiplos muy, muy, muy exigentes y en cuanto tuviesen una corrección de múltiplo podrían empujar todo el índice abajo. Ahora bien, eso sería suficiente para tener tan solo un 3% de rentabilidad anualizada. Según Yardeni Research ha publicado esto, ha publicado un estudio y contrastando lo que decía Goldman, y han dicho que es difícil imaginar solo un retorno del 3%
debido al efecto compuesto de los dividendos reinvertidos. Es decir, hay que tener en cuenta también los dividendos del S&P 500. Y Goldman los estaba teniendo en cuenta en ese 3%. Pero es que si tú tienes en cuenta los dividendos y el crecimiento de los dividendos durante 10 años, tan solo el efecto compuesto de esos dividendos que te generan las 500 empresas del S&P 500 te va a dar más de un 3% anualizado. Entonces, si ya incluso tienes crecimiento en los beneficios, pues podrías obtener un poquito más, ¿no? Entonces, pues un 3% igual es demasiado pesimista. Tendría que venir una crisis muy gorda y que afectase drásticamente a los beneficios de las empresas, ¿no? El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Otro de los problemas que sí que me parece interesante que cita Goldman en su estudio es el de la concentración, ¿no? Hemos dicho 36% del top 10 del S&P, el top 10 del S&P ya pesa un 36%, ¿no? Entonces Goldman dice, el S&P va a tener un 3% de media durante los próximos 10 años, pero creemos que otros índices con menor concentración lo pueden hacer mejor. En este caso se refieren al equiponderado, ¿no? Como sabéis, el S&P 500 equiponderado pues tiene un 0,2% de peso en cada una de las acciones y no da un peso por capitalización, como lo da el S&P 500 tradicional. De hecho, el S&P 500 tradicional, como veis, tiene ahora un 31,5% de peso en tecnología. Pero bueno, si uno tiene miedo de esta concentración, siempre tendría la opción de irse a un S&P 500 equiponderado, donde va a tener el mismo peso en todas las acciones. Entonces, como veis, está más repartido a nivel sectorial. Por otro lado, si uno cree que el S&P 500 va a rendir una rentabilidad tan pesimista, entonces hay soluciones. Siempre que las acciones de Estados Unidos han tenido retornos a 10 años por debajo del 4% de media, las acciones internacionales lo han hecho mejor en un 100% de las veces y con retornos superiores un más 2,4% de media por encima de lo que ha dado Estados Unidos. Entonces, si uno cree que esto que dice Goldman es verdad y se va a cumplir, pues entonces debería empezar a meter en cartera a lo mejor un poco más de exposición internacional, ¿no? Otra serie de acciones internacionales. En este caso, están representando las acciones internacionales con el índice MSCI EAFE Index, ¿vale? EAFE. Cuando las acciones estadounidenses dan retornos durante 10 años menores al 6%, en el 96% de los casos también las acciones internacionales lo hacen mejor, ¿vale? Con un 2,3% por encima de rentabilidad. Al final se trata de buscar siempre cómo diversificar, porque también hay otra serie de clases de activos que podríamos incorporar en cartera, no solo el S&P 500, sino otra serie de clases de activos reales, como el oro, el Bitcoin, materias primas, incluso inversiones alternativas, como también dice Goldman Sachs, si a alguien es algo que le interese. También uno puede buscar otro tipo de empresas donde a lo mejor no hay tanto peso en el S&P, como las small caps, que están a una valoración un poco más interesante en estos momentos. Entonces, creo que siempre hay oportunidad para mirar más allá. Creo que siempre hay oportunidad. No hay que dejarse guiar por estos mensajes tan catastróficos. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces están hechos desde el interés. En mi opinión, es poco realista dar ese objetivo del 3%. Si tuviese que dar un objetivo más pesimista, para mí sería del 4-5% de rentabilidad anualizada durante los próximos 10 años, y si tuviese que dar un objetivo un poquito más optimista sería algo similar a lo que hemos visto, a lo mejor un poquito por debajo, ¿no? De entre el 8 y el 9% anualizado, cercano casi al 10%. Obviamente teniendo en cuenta los dividendos y teniendo en cuenta la apreciación del precio, todo en términos nominales, ¿vale? Antes de restar inflación. Creo que los argumentos son a considerar, es decir, creo que las valoraciones de los índices están muy ajustadas y empiezan a ser bastante altas, pero también creo que la concentración es alta, pero como veis hay formas de poder seguir invertidos sin tener que sufrir eso, ¿no? Y me encantaría saber lo que pensáis de este 3% anualizado de Goldman. ¿Creéis que es posible? ¿O creéis que lo han hecho con algún tipo de interés? ¿O creéis incluso que podría ser peor? Como siempre, ha sido un placer. Si te ha gustado, no olvides dejar un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.